¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Cómo está, Felipe? ¿Toto cómo va? ¿Bien? Estoy mejor que Sindulfo Blanco. Bueno, ¿Sí? Al Bueno. mes de estar de para jubilarse. hay que tener puntería. El Hay que, ¿eh? Hay El que 20 bancarse se la jubilaba. puntería esa, ¿eh? Sí. ¿En cuánto había? El 20 de diciembre se jubilaba. El 20 de diciembre. Sí, no me quedó el 20 de diciembre. Y le dijeron antes, chao. Y tenía que salir por la puerta chica, no puede ser que encima Es lo después que yo todo se decía, vaya. llegar a la corte tiene que ser un alto honor. Y si uno no está a la altura, no se puede retirar con honores del lugar, ¿verdad? Eso pasa cuando hacen cuoteo en base a acuerdos políticos y meten a cualquiera ahí arriba. Después nosotros, como y tengo que decirlo, ¿viste? Como ciudadanía, sufrimos las consecuencias. A ni que haga, boludo, como profesor de la Facultad de Derecho y se me antoja ir a estudiar. Sí, Pero hay que decir que no hay tampoco esperanza que eso se transforme, digo, el modelo ese de cuoteo. Y ¿Viste? de cuboteo, no sé si el tema cuboteo, pero por lo menos... Aquellos que En estaban algún con la momento- banderita, no al Y cuoteo. ese. cayeron en lo mismo. ¿eh? Cuando Cayeron en lo pudieron metieron también un ministro de Sí. corte. Sí. mismo. Yo no sé, Carlos, ustedes son muy mal pensados. Sí, ¿no? ñaña no mitad. Ustedes, yo Ñaña dije, la periodista uno esa. no puede estar tranquilo. Periodista sin que la hay, ustedes gente. Sí, piensen bueno, mal. pero... ¿Vos sabés por qué no se discutió en los últimos dos? Incluso cuando estaba Víctor Ríos, le dije, no se discutió, porque haría de nuevo un coteo, pero lo que pasa es que eran dos muy buenos Claro, la calidad. ministros. La calidad, entonces, Claro. Claro. nadie se discute. Ahora vamos a ver qué pasa acá, porque el coteo existe. Bueno, sí. Y a ver, si los representantes son de una alta calidad, el cuboteo termina significando digamos, una afinidad a sectores, ¿verdad? O sea, se una supone- afinidad ideológica Claro. o ¿verdad? De visión de Se supone algunas cosas, ¿verdad? que el cuoteo se hace en base a los méritos de las personas, no por una cuestión meramente partidaria o para que el cacique Claro. político tenga a su ministro a la medida. Claro, sí. Al principio me imagino que eso fue la discusión en los 90, pero con el paso del tiempo, la degradación política, el cuoteo quedó en esto. Pedro, estás enérgico. ¿Qué le pasa, que ya? anunciaste tu matrimonio, estás, te digo, Duplicó su con una dosis. fuerza, ¿no? Te digo, estás... Siempre soy así, lo que pasa es que ustedes No me valoran, No me ¿verdad? valoran. no me valoran. Bueno, Qué cara dura. te vamos a empezar, Pedro. Qué Bueno, cara hoy dura. se recuerda el Día Internacional de la Lucha Sí. contra la lucha de la prevención. En realidad ya cambió contra la diabetes porque ha cambiado en Claro. realidad el concepto a nivel internacional también de lo que es el Día de la Prevención, por un lado, detección temprana, por otro lado, el tratamiento para una mejor calidad de vida. Así es. De hecho, aquí en Paraguay, la Fundación Paraguaya de Diabetes, FUPADI, trabaja desde hace casi 30 años asistiendo, digamos, a las distintas familias en cuanto al empoderamiento acerca de los tratamientos, de una mejor calidad de vida, de cómo sobrellevar las cuestiones de la escasez a lo mejor dentro del mismo sistema, las alternativas que tienen las familias y sin duda también un mensaje de esperanza acerca de que se puede tener una vida mucho mejor detectando a tiempo la enfermedad en Sí. algunos casos, haciendo la prevención adecuada en el otro y sobre todo llegando al tratamiento oportuno, ¿sí? Oportuno, a tiempo, acorde y todo lo que eso representa para la calidad de vida. Así que Muy bien. un saludo muy grande también para toda la gente de FUPADI que está trabajando intensamente en nuestro país hace mucho tiempo. De hecho, el Círculo Celeste corresponde a el día, ¿sí? A Sobre la todo, y jornada. sobre todo también, Bien. Toto, por lo menos de mi parte, que para aquellos que la pelean todos los días con la enfermedad. Exacto, Porque sí. eso es para valorar. ¿verdad? Sí, y Claro. también Hay que mencionar remarla lo ahí. siguiente, ¿dónde tenemos que echar ojo? Hay una cuestión que es genética dentro no es el tema de la corona, pero quería mencionarlo, una cuestión genética de diabetes tipo Ya- 1, ya digamos venís, que ya. hay alguna compatibilidad o incompatibilidad que permite, digamos, que se dé la situación de diabetes, pero por otro lado hay una situación que tiene que ver con el cuidado en la alimentación, Con el cuidado estilo de vida que el tengas. estilo de vida, el ritmo de vida y otras cuestiones más. Sí. Hoy la educación en el sistema educativo se marca un alto grado de sedentarismo en alumnos Por ejemplo. de la etapa media y la etapa inicial. Entonces, a partir de ahí hay que enfocar un poco también el trabajo, sin dudas. Bueno, hoy vamos a hablar históricamente, Pedro, de un tema propuesto por Felipe con la presencia de Felipe Es un día histórico. en el programa. Hoy es un día histórico. para, Qué manera de para Sin romper, Vueltas. ¿verdad? Sí. Bueno, entonces te vamos a dar los La honores, paciencia. Felipe, Por favor. de que has venido, de que tu propuesta para conversar el día de hoy es el voto electrónico. Sí, señor. Qué emoción. Un tema que se viene debatiendo hace rato, que ahora volvió tuve un resurgir, digamos, porque el Ministerio del Interior y también la Comisión del Senado, que estudia el tema de reforma electoral y eso, plantearon como uno de los ejes enganchados, lo tienen con el desbloqueo. Desbloqueo barra voto electrónico o una electrónica. Entonces está ahí de vuelta en el tapete. Quisimos tratar hoy con gente de diversos ámbitos. Así que vamos a ver un poco qué nos dicen, ¿verdad? Tenemos una mesa bastante amplia y vamos a hablar del tema, pero primeramente para poder ¿En qué definir sentido la ¿En qué cuestión... sentido lo amplia?
¿Eh? ¿Qué sentido Y lo por la cantidad de personas y los Ok. estamentos que Ok. tenemos. Bueno, y por supuesto, quiero arrancar haciendo una diferencia, si es que existe, entonces le voy a saludar ya, entre urna electrónica y voto electrónico. Si es Claro. que existe alguna diferencia o estamos hablando Más de lo Dale. mismo. de lo mismo. Entonces Claro. está Marcelo Liceche con nosotros, que es consultor de seguridad informática. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Hay una diferencia entre urna electrónica, voto electrónico. ¿Para el voto electrónico es necesaria una urna electrónica o son dos conceptos, informáticamente hablando, digamos, distintos? Informáticamente hablando, la urna electrónica no existe. Esa es la realidad. Es una computadora que, como cualquier otra computadora, tiene un sistema operativo, tiene hardware, tiene memoria, tiene disco. Normalmente se suele ser una computadora hecha un poquitito más, digamos, especializada para eso, como decirte, como también hay otras cosas que hacen, no sé, los kioscos electrónicos, pero quieras o no, es una computadora, o sea, de por sí no podés abstraer llamándole urna electrónica a algo que realmente es una computadora. Claro, la discusión técnicamente de la forma de la computadora o del equipo, digamos, no influye. Lo que sí, siempre hay que hablar entonces del voto electrónico como el punto de eje, digamos, al menos de la discusión entre seguridad, factibilidad y otras cuestiones. Y sería más bien el hecho de votar con computadoras o votar con papel. Ok. Bueno, está Camilo Filardía con nosotros. ¿Cómo estás, Camilo? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, este es un debate que se tiene ampliamente y son distintos sectores de la sociedad, digamos, los que han dicho, bueno, ¿por qué tanto tardamos con el papel? Vamos directamente al voto electrónico, a las urnas electrónicas. Es una cuestión que ya se instaló porque de hecho ya votamos en algún momento así. Sí, sobre todo hay que comprender también de que estamos en un contexto de alta informatización. O sea, hoy prácticamente los procesos en la administración pública están también ya tendiendo en su gran mayoría hacia la informatización. Entonces es un contexto favorable, digamos, a la incorporación de la tecnología en todos los ámbitos de la vida pública, digamos, y ciudadana, ¿verdad? Pero ahí hay que hacer una salvedad, y eso creo que va a ser uno de los temas de hoy que me parece muy interesante, de plantear los riesgos que genera o que eventualmente puede generar la incorporación de la tecnología. Como bien decía Marcelo, es una computadora que está intermediando entre el elector y su voto, ¿verdad? Con lo cual ahí yo creo que hay una cuestión que hay que analizar. Y me parece muy sano y saludable para la democracia que podamos plantearlo de manera razonable y con tiempo todos estos temas, ¿verdad? Está la senadora Rúa con nosotros. Senadora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Toto? Un saludo también a Pedro, a Felipe y a todas las de la audiencia. Desde que te trajimos de Ciudad del Este en plena campaña, me parece que ya te encerramos casi en el estudio con Sí, nosotros. me así siento que parte del Estado. te agradecemos el tiempo, sobre todo, que fue una jornada bastante larga. Políticamente, ¿cómo están evaluando o cuál es tu evaluación personal, digamos, de que se pueda debatir este punto para poder seguir avanzando en otros? Porque finalmente la mecánica y el voto electrónico como un concepto también que decía Camilo, tiene que ser el eje de la discusión para después poder avanzar en otras cosas, ¿verdad? Claro, en realidad este es uno de los puntos dentro de la reforma que estamos planteando. Y al igual que los otros, va a llegar el momento del debate dentro del Pleno del Senado, ¿verdad? Pero vemos bastante aceptación, por lo menos entre las personas que conformamos el equipo que trabajó en la comisión especial, existe aceptación. Existe una Existe aceptación. aceptación. Bueno, vamos a profundizar sobre ese punto. Está Fausto von Streber. Si dije mal, no me corrijas nomás, Fausto. ¿Cómo estás? Gracias por... Muy buenas Va a salir en el tardes. Zócalo bien escrito tu apellido, así que vos no te vayas a preocupar por... No, muy buenas tardes, un gusto estar acá para poder debatir sobre este tema. Fausto, desde la justicia electoral ya se vivió, digamos, el proceso de llegar a la que la informática nos permita votar en 2-3 minutos, que me parece que con la experiencia que mucha gente se quedó y ahí quedó la experiencia positiva. Se planteó en su momento cambiar, se cambió finalmente esto y volvimos al método tradicional. ¿Cuáles fueron en ese momento que se toma la decisión de volver al método de la papeleta los puntos que ustedes encontraron como justicia electoral a revisarse, debatibles todavía con el tiempo? Sí, bueno, la experiencia que la justicia electoral y toda la ciudadanía tuvo con el voto electrónico empezó en el 2001. Nosotros vimos la experiencia que se tuvo de voto electrónico en Brasil. Brasil se empezó a implementar el voto electrónico en el 1995. Luego fueron gradualmente aumentando la cantidad de máquinas, en el 96 empezaron y gradualmente fueron, para el Brasil sirvió muchas de esas máquinas para ese momento político, digamos, donde necesitaban una máquina para que el elector vote de una forma sencilla a un sistema de listas abiertas, ¿verdad? Entonces ellos
con esa máquina que es relativamente, digamos, sencilla en el uso. Ellos tienen un teclado numérico y ellos votan con un número al candidato, ¿verdad? Bueno, nosotros tuvimos que adaptar esa tecnología para darle un poco más transparencia al proceso. Utilizamos el voto electrónico, utilizamos la urna brasilera y con un plan piloto que empezó en el 2001, tuvimos que adaptar esas urnas para el tipo de votación que nosotros tenemos acá y en vez de usar el teclado numérico le poníamos una calcomanía con el número de la candidatura y se votaba directamente. Era también relativamente sencillo. Probamos en varios lugares de distintas panoramas, digamos. Por ejemplo, en la capital tuvimos lugares alejados como Maciel, ¿verdad? Y fue bastante bien recepcionado la ciudadanía que votó y de los miembros de mesa, ¿verdad? Luego nosotros nos metimos en las internas de los partidos, fue gradual también la implementación hasta llegar a un 100% en las internas de los partidos tradicionales, y ahí digamos que fue como que perdió credibilidad, digamos, de los actores políticos que perdieron, ¿verdad? Nosotros le dábamos la garantía de auditorías a los procesos, pero lo que fue muy cuestionado, para ir a tu pregunta exactamente, se cuestionó mucho el tema de que no emitía un comprobante del voto físico, ¿verdad? O sea, la urna brasilera se marca el voto y se queda guardado en la Queda en el urna, registro, ¿verdad? claro. O sea, para explicar más sencillamente, ¿verdad? Entonces no hay una posible comprobación después de lo que fue el voto emitido por el elector, ¿verdad? Entonces ahora hay muchas tecnologías, hay muchas más máquinas, como dijo Camilo, la tecnología avanza muchísimo, hay varias máquinas que ya emiten ese comprobante también, pero como dice Camilo, hay que ir, o sea, yo creo que lo fundamental es que se tenga la aceptación de la tecnología a la cual se va a aplicar y ver qué problema es lo que va a solucionar esa tecnología. Vamos a arrancar, que haga los honores, por favor, Pedro, ya que están en su programa. Felipe, por favor, y después vamos con... A ver, Marce, cuando te plantean este tema de las urnas electrónicas o el voto electrónico, te dicen como con la banderita de la modernidad, como el único argumento con el cual vos podrías llevar a cabo un desbloqueo real. Y otras cosas más, ¿verdad? Que te dicen como argumento a favor. Sin embargo, en democracias mucho más modernas que las nuestras, con muchas menos dudas sobre las instituciones, votan con papel y no pasa nada. O sea, todo funciona normal, ¿verdad? ¿Cómo evaluas vos eso? No, ese es un caso, eso es algo bastante interesante. Los países que votan exclusivamente con voto electrónico son muy pocos. Son básicamente Venezuela, Brasil, India, hasta donde yo sé, me pueden corregir después, los que votan es 100% con voto electrónico. Hay algunos que votan parcialmente y otros que no. Pero la tendencia mundial, o sea, todos los países, la gran mayoría de los países que en algún momento tuvieron algún experimento con el voto electrónico o empezaron a implementar, terminaron volviendo al papel. Sobre todo por una cuestión constitucional, o sea, en el sentido que complicaba mucho lo que es el escrutinio de los votos. O sea, el hecho de que cómo uno puede llegar a saber que realmente está sumando, o sea, cómo uno sabe cómo suma una computadora o en ese momento lo que está haciendo. Y sobre todo en el marzo de 2009, si no me equivoco, en Alemania la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional porque decía que, no sé, que cualquier persona debería poder auditar eso, debería poder presente en el escrutinio y que eso asegure, o sea, que cualquiera, vos para auditar una elección, digamos, con papeletas físicas, vos necesitas saber leer y escribir, que vamos a decir que la gran mayoría de las personas pueden hacerlo. Lo básico. Para auditar una urna electrónica o una computadora, no solamente tenés que saber de programación, de base de datos, de criptografía, de seguridad. O sea, auditar un sistema informático es una tarea gigantesca y no te garantiza inclusive. Con el caso, por decir, el caso de Brasil hay un grupo muy fuerte de técnicos que están en contra de eso y que inclusive con todas las auditorías que hicieron, cada vez que el TSE de Brasil abrió para una auditoría, siempre encontraron vulnerabilidades. O sea, algo que sí podemos saber es que cuando se votó acá con la urna electrónica brasilera, fue con una urna que ahora podemos saber, después de un tiempo sabemos que tenía vulnerabilidades. De ahí a que se haya hecho o no, eso ya es otro tema. Pero básicamente lo que puedo decir que la tendencia mundial, inclusive en Estados Unidos, es estar saliendo de la parte digamos, del voto electrónico
y volviendo al papel. Inclusive en el condado de Santa Clara, en California, que es, digamos, vamos a decir, el hogar del Silicon Valley, donde podés decir que está probablemente entre las mayores mentes a nivel de lo que es tecnología, seguridad, todo eso, votan con papel, no votan con máquinas o con computadoras. Vamos a hacer una pequeña pausa, Pedro, para poder tener más tiempo a la vuelta para tu pregunta, que hay un país que está realmente paralizado para el efecto. Le damos tiempo que se puedan sentar y a la vuelta pregunta a Pedro. ¿Qué es Ya. lo que Pausa pasa y ya con este volvemos. muchacho? Pedro, por favor. Sí, no, estaba mirando, ¿no? Porque acá justamente recuerdan lo del año 2003, donde se implementó el tema e incluso dice un grupo de personas, incluso acercamos cómo hacer para que se pueda comprobar, en fin, obviamente se quejaban porque no se podía comprobar, a ver, si votaste o no, tendrías que confiar en el sistema. Como bien decía Marcelo, se comprobó después, unos años después, que tenía vulnerabilidad. Evidentemente es la confianza, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen, y Georgina, si con este tema de la emisión del comprobante tendría, digamos, más seguridad, le daría más seguridad a la gente? ¿O es que lo que tenemos nosotros actualmente, la papeleta bueno, está bien, es un sistema ya viejo, pero evidentemente totalmente aceptado por todos? O sea, ¿dónde está la discusión entonces ahora? La Sí, pregunta sí, para mí. sí. Bueno, yo no diría que es aceptado por todos porque está impuesto, no podemos evitarlo, ¿verdad? Pero hay quejas y hay una duda completa sobre el resultado en cada elección. En cada elección se cuestiona y ahora inclusive hay gente que como confunde lo que significa el TREP, que es la transmisión rápida de resultados, le dice el TREP ya no tiene que existir, o sea, creyendo que el TREP tiene la culpa del resultado de las elecciones. Lo que pasa es que si vos sos dirigente político no puedes decir eso, o sea, es que no es así. Claro, Claro, lo pero yo empezaron te así, estoy ¿verdad? hablando, No yo puedo te estoy utilizar hablando ese de la discurso. mentalidad del ciudadano, o sea, Bueno. la gente no cree en este sistema. Y en este momento, si yo quisiera dejar de hablar de las urnas brasileras porque no es esa El modelo. la que nosotros queremos implementar. La que queremos implementar es la que emite ticket, es decir, un comprobante, y la que permite que vos puedas realizar el sufragio posteriormente. Claro. O sea, que vos también cargas dentro de la urna, entonces vos vas a tener el resultado que te da la máquina, o sea, imprimís y te sale el resultado, y también tenés la posibilidad de auditar y de realizar el escrutinio con las papeletas, o sea, con el ticket del voto emitido, del comprobante físico. Entonces vos tenés los dos sistemas de control. Y vos tenés las actas elaboradas por la máquina, podés tener un sistema elaborado de actas también, donde firman todo, o sea, todo se audita y todo se comprueba. Entonces yo no veo, sí puedo creer, o sea, puedo entender el cuestionamiento de que la gente se tiene que capacitar. Claro, tenemos que capacitarnos, tenemos que pasar a una nueva etapa y a un nuevo sistema. Pero yo le digo una cosa, que participo activamente en las elecciones desde que cayó la dictadura. Es tremendo cómo la gente no sabe hacer las actas. Y cuando vos te vas para plantear un incidente, porque hay algún motivo que justifica que vos plantees un incidente, los mesarios no se animan a tomar tu incidente, tienen que llamarle primero a su apoderado o le buscan al miembro de la Junta Cívica. O sea, no está capacitada la gente. Y el resultado que tenemos, o sea, de 22.000 mesas, 11.000 tienen diferencias de resultados entre candidatura a candidatura. Uno tiene 190 votos, el otro tiene 15 votos. ¿Cómo entendés? Si la misma cantidad de personas votaron y la misma cantidad de personas votaron por usando todas las papeletas. Estaríamos hablando de un doble control, senadora, digamos, uno vota, se imprime un ticket, yo meto eso en la urna, pero queda registrado también en, digamos, claro. en la computadora, es como una suerte de impresora, pero con un registro. Así mismo es. Ujú. Así Porque mismo eso sí, Camilo, va a meritar una transformación total en la forma de escrutinio en materia legal, ¿verdad? Sí. Porque hoy la visión que tiene nuestro código es la participación de todos los ciudadanos acerca de la presencia misma, ¿verdad? Yo me Exacto. puedo parar a controlar el escrutinio, pero de algún punto, si fuera solamente electrónico, lo que decía Marcelo al inicio, era cómo yo ingreso a ese mundo para sentirme parte del proceso, ¿verdad? Incluso hay modelos más avanzados
Es cierto que son el menor de los casos, pero hay en Europa sobre todo de votaciones por internet. Entonces imagínate eso cómo modifica toda la cultura electoral, digamos, porque el día de la elección en teoría es una fiesta electoral, digamos, la gente participa, asiste, es quizás el único momento cada 5 años en donde la gente realmente se involucra, participa, ¿verdad? Entonces, efectivamente, mirando la incorporación del voto electrónico desde un abordaje, lo que es desde un abordaje sistémico, el sistema electoral como un conjunto de reglas. Por supuesto que la incorporación de la tecnología, el voto electrónico, va a tener un impacto en diversos ámbitos, ¿verdad? Lo que creo que es muy importante definir, aquí no se trata de ser pro, acá estamos acostumbrados en cada una de estas discusiones políticas, yo soy pro enmienda, yo soy anti enmienda, o sea, perdón, pro voto electrónico o anti otro, o pasó también con la enmienda. No se trata de eso, se trata de analizar objetivamente las situaciones y sobre todo ver las experiencias y modelos mundiales y regionales, ¿verdad? Respecto a lo que decía la senadora, la cuestión de la confianza, yo tengo que decir que discrepo en alguna medida en ese sentido, porque si nosotros no modificamos la conformación de las mesas receptoras de los votos, quizás la urna electrónica podría eventualmente asegurar de alguna manera que los votos efectivamente se carguen a aquellos que fueron para aquellos que fueron direccionados, ¿verdad? Pero yo creo que antes de eso, creo que la conformación de las mesas receptoras de los votos es una cuestión, me parece a mí, mucho más delicada y mucho más urgente, y de hecho es una de las observaciones de la misión europea de observación que también electoral, está la incluido, Junta, sí. Camilo, que también está incluido. La conformación de las mesas, otro de los puntos que otro de los puntos, y es otro de está, los o sea que estamos puntos. haciendo ambas cosas. Exacto. Y Por eso hablamos de la reforma. Sí, del evidentemente sistema la electoral. cuestión que la urna pueda expedir una papeleta, digamos, evidentemente es un modelo mejor que lo que teníamos con el modelo brasilero, ¿verdad? Fausto, a ver, Marcelo nos plantea esto es vulnerable, ¿verdad? Las experiencias que tenemos son muy pocas como para copiar. Lo de Brasil tampoco es un tema que podamos imitar. Te dice él desde el punto de vista de la seguridad informática, que es lo que, no sé si se preservan o no los datos de cada uno, una cantidad de cosas, ¿verdad? Que te plantea él como duda, por lo menos si no son ya cuestiones negativas, ¿verdad? Entonces, ¿está preparado como para implementar hoy, así como estamos? Y si estuviese así, pues ya no lo hicieron antes, ¿verdad? Bueno, nosotros creemos que para implementar el voto electrónico, primero que somos un órgano ejecutor de las leyes, ¿verdad? O sea, nosotros si nos dicen que tenemos que utilizar el voto electrónico, yo creo que tenemos la capacidad para hacer, tenemos que tener presupuesto, tenemos que tener capacitación, tenemos que ver qué tecnología utilizar. No sé si el voto electrónico en sí va a paliar todos los problemas que tuvimos en las elecciones, por ejemplo, en el tema de las mesas, y tuvimos muchos problemas yo creo que hay muchos problemas en la confección de las actas, ¿verdad? O sea, los miembros de mesa de repente no estaban bien capacitados, suman mal, entonces hay un problema ahí en el tema de la confección de las actas. Es mundial también, como dijo Marcelo, el tema de la no aceptación del voto electrónico puro, ¿verdad? Se puede aplicar también tecnología al escrutinio y meter o informatizar solamente el escrutinio. ¿Cuál sería la diferencia con el voto electrónico, ¿verdad? En el voto electrónico necesitaríamos capacitar a los 4.200.000 electores más los miembros de mesa, ¿verdad? Más los veedores, más todos los actores políticos. Si es escrutinio informatizado, nosotros le llamamos escrutinio informatizado en la mesa, se tiene que capacitar bien a los miembros de mesa y a los veedores y a los que están ahí haciendo el escrutinio. ¿Cómo se hace eso? Y hay varias máquinas o escaneos que se utilizan solamente para el escrutinio. Y lo que utilizan son los miembros de mesa. Entonces se podría dar, o sea, hay varios países, que en Estados Unidos también, donde se hace un registro de los votos y se lee con un escáner, por ejemplo, ¿verdad? Hay también, como en el voto electrónico, experiencia de la utilización de eso, por ejemplo. Tenemos las últimas elecciones presidenciales de República Dominicana, donde ellos hicieron un 100% de aplicación de tecnología en el escrutinio y también en la identificación de las personas, ¿verdad? Se le armó un problema con la logística, ¿verdad? Y también, o sea, ellos tenían que capacitar solamente a los miembros de mesa, pero solamente era entre comillas, ¿verdad?
porque necesitaban también técnicos que apoyen Claro, al elector. a los miembros de mesa en este caso, porque ellos tenían una elección muy complicada donde tenían que contar los votos de un sistema de listas abiertas, tenían sus boletines que eran así enormes, y bueno, ellos dijeron que para poder hacer rápido el conteo, ¿verdad? O sea, en la forma de votación no era tanto el problema, porque ellos sabían cómo votar y votaban con papeletas, ¿verdad? Ahora en el escrutinio era el problema porque se tardaba mucho, y hay experiencias donde se tarda mucho en el escrutinio, ¿verdad? Entonces varios países tienen problemas en el escrutinio. Entonces ellos aplicaron un escáner en la mesa donde escaneaban la papeleta o los boletines y ya iba contando, iba registrando las marcas, ¿verdad? Pero los actores políticos decidieron hacer el conteo con la máquina y manual, ¿verdad? O sea, pedían lo de la oposición hacer los Como un de las backup, dos digamos, formas, ¿verdad? un backup manual. Entonces, primero se iba a hacer solamente las presidenciales y los otros cinco cargos utilizar la máquina directamente. Hasta que una semana antes de las elecciones decidieron hacer o manual o electrónico como la mesa A. Y se decida. creó un problema. Se fue al- Sí, Porque la mesa primero no estaban bien capacitados y no sabían si utilizar la máquina o hacer primero manual y después la máquina. Y fue un fue al caos, bombo. ¿verdad? Fue un caos. ¿verdad? Se Entonces, fue al bombo, la perdón, tecnología era muy buena, pero fue mal aplicada. implementación, claro. La implementación. Sí, yo creo que debería ser gradual para que la gente vaya aceptando y debería enfocarse en cuál es el problema real que se quiere solucionar. En Oklahoma, porque ahí sí me tocó ver, en Estados Unidos me tocó ver la votación, era muy parecido y la gente, y hay casi 50.000 que están del otro lado que algunas vez hicieron o entraron a la Facultad de Derecho en el famoso examen de ingreso, en donde uno cerraba o pintaba bien el círculo, donde estaba la opción que uno elegía, eso pasaba a un escáner. En el caso de esa elección en particular, quedaba dentro del escáner, digamos, la papeleta se registraba automáticamente, que es lo que marcó el elector, y eso ya se transmitía en línea a un punto central, y entonces el conteo rápido ya decía algo y ante una duda tenían la foja de cantidad, digamos, de cuestiones. Era un sistema fácil para aquel que haya hecho en algún momento, pero era un sistema complicado si uno lo veía por primera vez, pues decía, bueno, primero tenemos que tener un espacio brutal para todas estas máquinas, ¿verdad? Es el sistema híbrido, Marcelo, digamos, una salida también. Hoy ya existe tecnología que pueda achicar, digamos, esa máquina tengan el tamaño de una impresora de oficina. Bueno, yendo a un punto, volviendo un poquitito de lo que se habló antes, con el tema de las máquinas, digamos, de las máquinas de voto electrónico, que también emiten papeletas, el problema ahí no es, o sea, el tema del voto es un problema muy particular para resolver, porque tiene que ser único, universal y secreto. De repente cuando uno habla de sistemas informáticos, uno dice, sí, no, o sea, un informático puede decir, no, eso se puede hacer, pero de repente hay una condición que choca con otra, y generalmente la condición que suele chocar con la mayoría es la parte del secreto del voto, es la privacidad. Entonces, no hay forma de garantizar de que cuando vos votes con esa máquina, aunque imprimas la papeleta, quizás no te cambien el voto. Está bien, eso después se Pero contea. que toda tu identidad Pero en que cada quede tu voto. identidad. Sí, Es porque más, hay varios proyectos que piden medidas biométricas, o sea, poner tu huella Claro, digital o algo así. Eso es una locura. Para acá en Paraguay lo es una locura porque no tenemos una ley de protección de datos personales, entonces, ¿qué garantía vos tenés cómo se va a almacenar tu huella digital? Aparte, no tenés garantía de que se te va a poder, si se te va a poder identificar o no. Entonces, después, y si es que otra vez se va a terminar contando a mano eso, o sea, realmente que lo que vos estás haciendo es... Agregarle un proceso para que termine igual de lento. Y no solamente eso, sino que vos estás gastando, no sé, estás gastando en un bolígrafo de $1.500 cada uno o algo así. Porque el costo también es algo importante acá. Si no me equivoco, Fausto me puede corregir, en las últimas elecciones acá hubo 28.000 mesas. 21.200 casi 22.000. 22.000, bueno, 22.000 mesas. Si vamos por los costos, digamos, las máquinas brasileñas son entre las más baratas, están un poco menos de $1.000. Y entre las de Estados Unidos, que usan 16 tipos de máquinas diferentes, tenés entre $1.000 a $3.000, más o menos. Si querés, para redondear un número rápido, vamos a decir que que nos va a costar $1.000 la máquina. Son $22 millones más las máquinas que tenés que tener de backup, más los sistemas, ¿Y el más soporte? la capacitación, más el soporte. O sea, estamos hablando de algo que no es que lo implementás una vez. Claro. Eso se funde, se encuentran vulnerabilidades, hay que seguir haciendo auditorías. O sea, en costo, eso ya es así terrible. ¿Y para qué si al final terminás contando? Lo que comentás, eso por un lado. Y lo otro, lo del sistema híbrido, es lo que la mayoría de los expertos dice justamente que está de acuerdo que la forma más segura, por así decirlo, es
votar con papeletas de No, papel, marcarlas a física, mano, digamos. marcarlas a mano y leerlo con los escáneres ópticos. Igual se cuenta a mano después y que se guarden los votos. Ese es el consenso entre, digamos, la industria de seguridad y la O sea, el industria... intermedio, digamos. O sea, Claro, el o sea, escrutinio porque sale- lo principal acá, ¿qué es? Una vez que el voto se emite y se emite en papel, ahí vos ya guardaste digamos, ya salvaguardaste el secreto del voto. Alguna vez que vos metiste digamos, en la urna tu voto de papel. Si después se cuenta, cómo se cuenta ya es otra cosa. Y justamente el tema de fraude, todo lo que, el 90% de las irregularidades que sucede es en el conteo. O sea, entonces, ¿para qué meter tecnología en la emisión del voto? Que te puede generar muchísimos otros problemas. O sea, con decirte, el martes pasado fueron las midterms en Estados Unidos y en Texas el 30% de las máquinas tenían problemas, eran touchscreen y tenían problemas y cambiaban los votos entre Beto O'Rourke y Ted Cruz. O sea, Falso no. estamos hablando del 30%. O sea, entonces, a lo que... Y como terminaron las últimas elecciones, acá el 30% es... Entonces, ¿Sabes cómo estamos todavía hasta ahora? Entonces, es problemático. Justamente, A mí es me algo río, muy güey. problemático. Teníamos, yo te digo, teníamos dos presidentes morales, uno informático Ah, y sí. Payo diciendo que él era el que ganó con un cinto Yo en la mano. terminaba ¿verdad? siendo Bill Gates el presidente acá, No, mínimo. con el 30% no. Y a eso es lo que voy, o sea, es sobre... ¿Qué? Uno no puede salvar, cuando votas con una computadora, no hay forma de que yo te pueda asegurar que realmente nadie va a saber tu voto. Está el caso de Venezuela, que ahí puedes buscar en YouTube, le pasé yo a la producción, no sé si después quieren pasar, cuando Maduro dice 900.000 compatriotas, los tenemos identificados con cédula de identidad. O sea, independientemente que... O sea, ahí ya te genera una Claro, duda muy grande. lo hagan o Eso- no, pero digamos, se hace- realmente. pero eso se hace también acá, Marcelo. Eso no es. Está bien, pero no es de la misma manera. Y aparte, es muy diferente. Un Claro, sistema una de cosa que papel... confirmen, una cosa que Yo te confirmen, cuento otra que una cosa. el de mesa te toma el ¿Alguna vez puntito, estuviste ¿verdad? en la mesa? Sí, o sea, estuve Bueno, presente, sí. Bueno, presente. Yo te cuento una cosa, cómo hacen los punteros y cómo ellos agarran la papeleta, permiso Camilo. Sí, doblan una puntita, le marcan Claro, una... no, te ponen un puntito, te ponen dos puntitos y se sabe quiénes son. Se hace, Marcelo. Entiendo eso. Se marca y Bueno. te dicen, sí, ya comprobé, vinieron tus 30 votantes, acá está el dinero. No. Sí, no, No, otra- otra Nuestro cosa nomás es que tengan sistema tu actual huella, es tu nombre, tu cédula. absolutamente vulnerable. Sí. Es Bueno. absolutamente vulnerable el sistema. La gran diferencia entre un sistema de físico y un sistema informático es cómo escala. Vos para hacer fraude en un sistema con voto de físico de papel, como ese caso, vos cuánta gente tenés que tener, cuánta plata tenés que invertir para hacer fraude. Con un sistema informático le tenés que pagar cuánta a plata un... invierten? Preguntá. pero es mucho más caro. O sea, lo que vos acá poniendo un sistema de voto electrónico le vas a hacer mucho más barato. No, no. Y lo peor de todo, que no vas a poder detectar si es que se hizo. En cambio, si es con un sistema físico, hay formas de verlo, hay formas de detectarlo. O sea, si vos ¿Conoces tenés... algún caso de algún proceso que se haya ganado y que se haya anulado alguna votación? Todo te rebota, Marcelo. Todos los incidentes presentados ante la justicia electoral rebotan. No son válidos porque vos tenés que plantear en el momento de la votación. No te permiten hacerlo después. Entonces Bueno, nuestro sistema actual es vulnerable. Nosotros tenemos que corregir lo que tenemos. Yo entiendo que podamos debatir qué tipo de máquina, Claro, la cómo seguridad. hacer, qué seguridad darle, cómo controlar, cómo evitar y sacar ese miedo de que te controlen. Entiendo. Pero no defendamos el sistema actual que nos está No, no. dando tantos problemas. De que hay que actualizar, eso digo, hay que actualizar, Claro. yo creo que hay que meter tecnología, Bueno, ahí pero estamos de no, acuerdo. no en la emisión del voto, sino en el conteo. El escrutinio. No, vamos a escrutinio. hacer una pausa y vamos a plantear ahí porque acá hay un factor clave, que es finalmente el que está al final de la línea, que es el actor político. Exactamente. Porque yo puedo tener el sistema más seguro del mundo recontra, hiper mega comprobado, Sí. y yo salgo que tengo en la mitad, los otros se lo decía, esto es un fraude. Y la palabra fraude se instala, hoy está instalado, ¿verdad? Sí. Hoy la palabra fraude está, y cada vez que vos podés te van a apelar. Seguimos teniendo un presidente moral, seguimos teniendo esto, hay gente que va a volver a tener Así como programas le de echaba la televisión. culpa a la encuesta, va a ser la urna Claro, electrónica, va a ser vamos a hacer una pausa y volvemos.
Bueno, estamos volviendo. Felipe, ¿te tocaba pico ya? No sé. No, no le tocaba a Pedro. Ah, A bien. Pedro. Sí, por ¿O favor. era que me tocaba a mí? A vos también puede ser, si A querés. vos Sí, también. porque yo, Claro. claro, porque lo que yo planteaba era, ¿cómo? Gracias muchachos, vos sabés Por que favor. tengo un problema en la memoria que Sí. ya me Tranquilo, acuerdo cómo se llama. tranquilo. Eran chistes, se pueden reír también, ¿verdad? Los invitados también, por favor, sí. Qué Me regalan una sonrisa, qué difícil, que uno tiene que andar reclamando que la gente se ría. No, Como estandapero te morí vos. sí. No es lo tuyo. Bueno, pero sí. Sí, No, no, Tico- no, Tico- no, Tico- sí, ya, Tico- otra Tico- vez, no, Tico- ya. Tico- tirar un par de nombres, No, ¿verdad? no, digan Sí, eso, sí, publicar, Nico no García puede- hacía estando, pero que me voy a quedar ahí. Al final. Bueno, porque es mi amigo, por eso no, Ah, a él claro. le pongo nombre. Lo que yo decía es, cualquier sistema, por comprobado que sea, si no tenemos un pacto, un acuerdo de los sectores políticos, el primero que grita fraude, sea quien sea, el primero que grita fraude, eso se instala, está en tapa, están los medios, cada uno afín, si te conviene lento, si que 4 o 5 días, aparece ya un técnico que muestra que es vulnerable, aunque no haya demostrado nada, pero apareció. Y te va a aparecer otro que te va a mostrar que no es factible el metrobús, ya entró lo del superviaducto y entró todo en una tapa porque uno gritó fraude y se terminó la historia. Y ahí convocado frente a la justicia electoral, la historia termina, el primero que dice fraude termina. ¿Cómo contener políticamente esa cuestión es la pregunta? O sea, hay confianza entre los que van a participar. Una cosa es, bueno, vamos a llegar a un consenso para marcar la cancha. Una vez que se marcó la cancha, tenemos ahí adentro otro partido, ¿verdad? ¿Qué garantías hay de ese pacto político que no va a salir uno y justamente el que pierda decir fraude? Y ahí termina la historia, ¿verdad? Es que hay que ir rompiendo paradigmas, Toto. Es complicado, pero hay acá de por medio de educación, capacitación es algo fundamental. Imagínate, vos creías que hoy, por ejemplo, Sindulfo Blanco iba a ser destituido. Salí a preguntar a la calle. No, a mí Nosotros no. estamos avanzando y tenemos que ir rompiendo. Y ahora estamos con un acuerdo político por la reforma del sistema electoral. Todos queremos, o sea, todos los que, por lo menos los partidos representados dentro del Parlamento, del Congreso queremos hacer esto. También los partidos que no tienen representación, ahora se les pasó una copia del proyecto que se tiene en los diferentes tópicos. Justamente ahora estoy hablando con Camilo de que le pido disculpas porque nosotros no sabíamos que él no estuvo, o sea, no estuvieron representados dentro del consejo que estudió esta reforma. Vamos a hacerle llegar todavía, lleva tiempo seguir debatiendo y son varias cosas que se están haciendo. Yo te decía antes en la pausa que esto es bueno analizarlo en su totalidad, o sea, los diferentes puntos que estamos tocando para reformar. No verlo por separado porque así obviamente vas a encontrarle muchos vicios. Pero tenés que ver qué pones del otro lado. Mesarios que sean universitarios, que sean personas capacitadas, que sean personas con condiciones de entender y de manejar este proceso. Esa es la idea también. ¿Y cómo nombrar a esos mesarios? Hoy día que sean todos los partidos o movimientos políticos que participan de esta elección los que tengan posibilidad de presentar sus candidatos para que luego la justicia electoral nomine a 3 que sean siempre de diferentes corrientes políticas, que no sean del mismo partido. Entonces, una serie de cosas que se están viendo para que podamos hacer una reforma real confiable. Camilo. Eso es importante, me parece mencionar, ¿verdad? O sea, si uno toma de manera aislada el voto electrónico, o sea, puede ser bueno o puede ser malo, digamos. O sea, acá hay un conjunto de medidas que entiendo se están trabajando tanto en la Comisión, en el Poder Legislativo, como en estos debates en el Ministerio del Interior, tendiendo hacia un sistema más competitivo, más equitativo para todos los competidores, digamos, ¿verdad? Y yo creo que ahí tenemos que instalar la discusión y también instalar el tema del voto electrónico como uno de los ejes de ese proceso más amplio, ¿verdad? Es fundamental que definamos qué tipo de democracia es la que nosotros queremos construir. El año que viene cumplimos 30 años de democracia. Hay un pacto social que es el del 91, la Constitución Nacional, que 92, que fue para ese momento histórico, ¿verdad? Efectivamente lo que la sociedad anhelaba en ese momento. Quizás hoy, a 30 años, hay algunos aspectos de esa Constitución que hay que reformar, ¿verdad? Y lo mismo pasa con otras instituciones, ¿verdad? Hemos visto órganos creados en la Constitución como el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, creados a comienzos de los 90 con la mejor intención y hoy podemos evaluar el funcionamiento realmente de esos órganos, ¿verdad? Con el sistema electoral pasa exactamente lo mismo. Se pactaron reglas a mediados de los 90 de acuerdo a un momento político y social determinado. Hoy ese momento es otro. Hay más competidores, hay mayores demandas ciudadanas
y también de contendientes electorales. Y eso tiene que reflejarse en el sistema electoral. El sistema electoral tiene que garantizar la competencia en igualdad de oportunidades para todos los partidos y los movimientos, digamos. Y creo que hacia eso hay que tender, y entiendo que hacia eso van estas reformas. Marcelo, ¿querías acotar algo sobre el punto? Que de por sí, o sea, como estábamos hablando hace un rato, yo considero que hay que hacer una reforma del sistema electoral. El tema es nomás ver bien justamente cada complemento, como un todo y también individual. En este caso, yo estoy justamente hablando más desde el lado, desde el punto de vista de mi especialidad, que es justamente que es la parte de seguridad. O sea, digo que entre ese complemento de varias medidas para hacer que la gran mayoría, o sea, hay muchísimas que son, o sea, que son súper importantes, o sea, el financiamiento político, hay miles de cosas que están buenísimas y que hay que implementar, pero también tomar justamente con pinzas y ver qué está bueno, qué no, y cuáles son los peligros. Y en este caso, lo que estamos hablando acá, digamos el título o digamos el tema del programa era voto electrónico. Sí. Mi postura, o sea, creo que ya es bastante clara, ¿verdad? Que creo que hay más riesgos que beneficios en este caso. Porque, Fausto, no va a faltar el audio de WhatsApp. Atender lo que te iba a decir, No, porque claro. así pues se maneja. Sí, me contaba, o sea, Fausto me contaba, dice que en el Brasil un tipo se sintió así que no salió como quería el resultado, ¿verdad? El tipo así, presidente Morales, ¿verdad? Inventó una historia de que vino un avión y tiró es que- ahí un radar, no sé qué. Escúchame, Una si en este cosa de país loco, y sacamos la gente un- creyó, ¿verdad? Si sacamos un testigo Sobre una del electrónica y se asesinato de un tocaron de vicepresidente arriba, de no un sé. asado, Ah, sí. Sí, no. ¿verdad? O Con sea, Dorito. si sacamos, te digo, ¿verdad? De un asado, ¿verdad? Sí. Basta uno que diga, hola, este le envío a ustedes, nomás no compartan. Acabo de estar en un asado con Fausto von Streber de la Justicia Electoral y él me mostró algo que él con su celular está vulnerando las elecciones. Andaba a lamarse de eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y, Saramí te va a- claro, o después agarra y dice, y le envío acá el comprobante de mi mesa, en donde aparece 0, y yo le voté a Georgina Rural, le voté yo, Sí. ¿verdad? Y envía. Olvídate. Eso es reguero de pólvora, ¿verdad? O sea, Imagínate, hablábamos hace un rato, ¿verdad? La cuestión de solamente el aspecto del proceso de licitación o de compra de lo que serían las urnas electrónicas. La senadora dice que se va a alquilar. Perfecto. Pues, No, es una alternativa. Pues una No digo que se va a no. al comienzo, digamos, Que también bastante se haya puede. ese- Por eso, es una de las Evaluar. opciones, digamos. Pero Alquilado, comprar igual va a ser un problema, imagínate un ¿verdad? proceso de compra No, complejo como ese, lo que puede generar para los que no ganaron ese proceso, digamos, y esta instalación irresponsable que vos bien mencionás de los rumores, ¿verdad? Yo ahí lo que veo un riesgo muy importante en este esquema de la emisión del voto electrónico. Comparto en incorporar la tecnología en lo que es el escrutinio y en potenciar el proceso electoral, pero me preocupa mucho la emisión del voto respecto a estas condiciones del secreto, sobre todo, y cómo hacer que no sea vulnerable el sistema. Esa es mi preocupación. ahora, tal vez si vos me decís, bueno, vamos a alquilar, supongamos, alquilemos 22.000 urnas, ¿verdad? Una por mesa, digamos. Y bueno, y vamos a traerle a todos nuestros técnicos de la justicia electoral que auditen una por Claro. una, las de backup que vienen. Sí. Viene Fausto, ¿cuántos son en tu equipo? Bueno, hay 200 funcionarios en informática, pero de O sea, distintos... Supongamos 200 en informática. No hay ya- 200, ya vamos a ponele que hay tener 30, ¿verdad? 30. Para no complicar, 30, ¿verdad? 30. Bueno, y que venga Fausto y su equipo, ¿cuántos son? 30. 30. Ah, bueno, pasada. Claro, No, y pero- tenemos pero 2.000 hay que operadores hacerlo. políticos, ¿verdad? Pero hay que, o sea que en cualquier proceso electoral hay que darle cabida a los actores políticos, ¿verdad? Nosotros tenemos que abrir todo el sistema para auditoría en todos los procesos, antes, durante y después de las elecciones, ¿verdad? Entonces nosotros Son apoderados. para eso están los apoderados técnicos y nosotros aplicamos, digamos, eso en el TREP. Ellos están desde la implementación, ellos ven todos los códigos fuentes, ven la seguridad informática en la transmisión, ¿verdad? Y ellos pueden hacer preguntas, pueden hacer laboratorios, pruebas, ¿verdad? Y yo creo que eso es también aplicable, así es que se va a hacer voto electrónico, escrutinio informatizado. Hay No, que a lo hacerle partícipe a los actores. A lo que yo veo nomás, Fausto, que la justicia Que se electoral pueda tiene auditar. más gente de cupo político que técnica nomás, ¿verdad? Ese tema. Ahora, Bueno, si fuera una eso es otra institución cosa, sí. altamente técnica, claro. tú digo, bueno, tenés toda la justicia electoral y te va a encontrar. ¿Qué Esa podés es otra dudar? cosa, no puedes dudar. ¿Verdad? Marce, acuérdate de lo que me quería decir, voy a hacer una pausa, porque si no nos quedamos Dale. sin tiempo. Pero retener en tu cabeza, o si no, escribí en algún lugar. Voy a escribir. Trajo un papel. Trajo un papel. Ah, tengo que decir, trajo un papel. el señor. Bueno, vamos a hacer una pausa y Uno te leía una tablet, no un papel.
Bueno, estamos de vuelta. Le prometí a, a Marcelo que si pudiste retener la idea, metele nomás, Marcelo. No, justamente anoté para no olvidarme. No, como había comentado Fausto, el tema de, y le habían preguntado el tema de la cantidad de funcionarios. El tema es que no es solamente ser informático. O sea, en el área de informática es abismal la cantidad de campos que hay. Y en lo que es seguridad, acá en Paraguay, o sea, no quiero mentirte, pero en serio es muy baja la cantidad de profesionales de seguridad que hay. Inclusive, bueno, ya no es más en ATIC, en el MITIC está el CERT, que es el Centro de Respuesta entre Incidentes Informáticos, y o sea, el trabajo que hacen es buenísimo, es así, o sea, yo le aplaudo, le conozco a varios de los que están ahí, pero si no me equivoco, la última vez que vi eran menos de 10 personas. Claro, sale uno y se... No, a lo que yo voy es que si que estás queriendo hacer un tema una auditoría de eso, una auditoría de 22.000 computadoras o urnas electrónicas, es prácticamente una tarea que no puedes con gente, o sea, pues necesita gente muy especializada en eso, y que igual se le puede pasar. O sea, hay miles de casos de ese tipo de, vamos a decir, hackeos de bancos, por así decirlo, empresas grandes como Google, empresas grandes como Amazon, o sea, no hay, sistemas informáticos. No te puedo asegurar que te va a ser realmente seguro. Y el problema acá principal es lo que está en juego. Hay muchas cosas que directamente, vamos a decir, no se hackean o no se hacen porque no vale la pena. Cuando vos estás hablando de una elección, vos estás hablando del futuro de un país. O sea, y vos ya estás hablando de los actores que pueden ser internos o externos. O sea, puede ser un técnico que quiere que gane en su partido político, puede ser una agencia de inteligencia de otro país. O sea, de potencias en lo que es tecnología, en lo que es ciberseguridad. O sea, por así decirlo, ¿no? El hecho de que, o sea, por ejemplo, Brasil tiene a nivel de lo que es ciberseguridad, es bastante avanzado, digamos, por algo que está al lado, y no sé, ponerle si es que tiene alguna forma de influir en la elección para que el tratado, la renegociación del tratado de Itaipú sea más favorable. Con gente más amiga. Con gente más amiga, o China, para que se le deje de reconocer a Taiwán. Son cosas que estamos hablando acá de soberanía nacional, no es solamente una cuestión de... Y yo sé que a veces puede sonar un poco paranoico, pero realmente el trabajo de la gente en seguridad es ser un poco paranoico y pensar en esos casos. Es andar hackeando todo el tiempo su sistema para encontrarle una falencia, ¿verdad? O sea, y cómo protegerlo. Claro, el trabajo de seguridad, porque una falencia significa un mecanismo más de protección. Cuando hablamos de hablamos de ese tipo de actores, estamos hablando de gente con recursos, o sea, digamos, actores con recursos ilimitados. Yo creo que sí, creo que me dijeron que hay que despedir. Creo que ¿verdad? sí, no sé. Estoy tratando de evaluar, pero mi sistema informático no está captando ahora no está hablando, está callado. Se comprometió estaba coneado, pues. El segundo puesto le pone mal. Bueno, yo lo que sí creo que se debe impulsar una conversación política muy interesante para, no sé si la palabra es bloquear, pero hacer un ente altamente técnico a la justicia electoral, así como en su momento se hizo con el Banco Central, como la imagen que mucha gente tiene del Ministerio de Hacienda. Te puede gustar o no la política, pero digamos, hay una imagen acerca de qué es lo que se hace dentro y demás. Y uno dice justicia electoral y piensa solamente en operadores políticos, y hay mucha gente altamente técnica que trabaja ahí, como el caso de Fausto y otros que hemos hablado con ellos y se comprueba su capacidad, sin duda, Fausto, ¿verdad? Intelectual. Russell, O sea, hay mucha gente de primera ahí, ¿verdad? Por eso es importante esa mirada sistémica e integral, ¿verdad? Porque si eso vos que planteaste vos. solamente con lo del voto electrónico, hay un montón de elementos que no se consideran. La institucionalidad de la justicia electoral, por ejemplo, del tribunal. O sea, nuestra democracia se sostuvo estos 30 años en gran medida porque los resultados electorales eran respetados y eran legítimos, digamos, más allá de... Y sobre todo eso que vos decís, Camilo, también agregarle a eso o plantearlo, antes otra vez de eso, un acuerdo político. Consenso. Cerramos todo esto, vamos a firmar y vamos sobre eso. Por ¿verdad? eso se conformó una comisión Porque si no, electoral después y los por eso perros- estamos trabajando. Sí. Claro. O sea, si no existiera acuerdo Igual no es político, garantía, ¿verdad? Porque- esa comisión no, pero es así, Felipe. Paso a paso tenemos que ir. Es imposible que tengas todo resuelto de una vez. Me Este es un retan. proceso en el que tenemos que ir trabajando, no, pero es una realidad. Y respecto a lo que dice Marcelo, ¿verdad? Yo te digo, si vamos al caso entonces Venezuela, que es la que usa hace años la urna electrónica, no hubiera ganado Maduro si alguien de afuera le puede influir y cambiar el O resultado. justamente por eso. Escúchame. Hoy ¿Cómo te digo justamente por a eso? ver. Es demasiado obvio que lo que existe son sistemas vulnerables por los agentes que manejan. Claro, no, la pero el justicia tema nomás, electoral, el que tema es de lo que Venezuela, plantea también ¿a Camilo. cuánta gente le conviene que Nosotros- continúe Venezuela así? Por lo que implica. Al venezolano no,
y al que quiere Venezuela bien no, pero ¿cuántos movimientos pero acá es obvio económicos que la gente ayudan ya no afuera? ¿no? participa del proceso y que es una situación totalmente viciada. Tiene un sistema, yo lo escuché decir a Carlos María Lubitich varias veces, que es un sistema, un proceso fantástico el de Venezuela. Sí, tiene claro. urnas electrónicas, con tickets, o sea, todo tiene, pero no tiene agentes electorales confiables. No Bueno. tiene agentes políticos que estén. Es una situación totalmente viciada. Nosotros tenemos que construir un todo y Claro, tenemos que sin ir duda, por partes. sin duda. Y tenemos que tener una visión completa de lo que. O sea, no, si vamos a despedazar, vamos a hacer pedazos. Bueno, nos quedamos, Literalmente. ahora sí nos quedamos Sí, sin sin tiempo, ni si la senadora me manda a juicio político hoy, ni si logra decirlo. Fausto, muchas gracias, senadora. Camilo, gracias gracias a también, ustedes, Marcio. ¿sí? gracias. Bueno, Gracias a gracias a todos por ustedes venir. dos, gracias a todos. Chao, 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 chao. gracias a Chao, todos. chao, Nos nos vemos vemos Mañana. mañana, chao. Gracias por estar siempre.